capítulo número que sigue, que es el 7. Ok, notas. En el 7, muchachos, vamos a leer el versículo 11 al 22. Bueno, mentira. He hecho mentiras. Ok, rápidamente, este capítulo 7 al principio del capítulo, versículos 1 al 3, da la explicación y habla acerca del orden de Melquisedec, de quién es él, qué es el punto, por qué es que Cristo es supremo al linaje de los sacerdotes, de los sumos sacerdotes de Israel. Y en este caso, déjenme leer, porque Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo, dice a quien asimismo dio a Abraham, ¿qué cosa? ¿Qué le dio a Abraham? Los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente rey de justicia y también rey de Salem. Esto es rey de paz, sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Entonces, lo que hace el comentarista aquí en la página 84 es que Melquisedec se usa como un tipo del sacerdocio de Jesús por 4 razones. Rápidamente, es importante. Es que Abraham le ofrece, ¿qué cosa? Su diezmo, lo cual en la cultura judía, los inferiores diezman a los superiores o mayores. Entonces, automáticamente crea ese componente donde aparentemente Abraham, siendo el padre de la fe, Abraham siendo el padre de la nación de Israel, no el fundador, pero el fundador es Moisés, aparentemente él viene en una actitud de inferioridad ante este sacerdote. Sus padres de Melquisedec no están registrados, de lo cual le está dando un concepto, un sabor, un entendimiento de algo eterno. Está conectando con Jesús, ¿ok? El caso de que él fue un líder de la santa ciudad posteriormente, la cual es Jerusalén. Él fue un sacerdote del Dios Altísimo y él permite que el autor establezca un sacerdocio legítimo aparte del sacerdocio levítico. Por lo tanto, él es la única persona en el Antiguo Testamento que combina realeza y sacerdocio. Es Melquisedec. Le bendice. El mayor bendice al menor. Melquisedec bendice a Abraham. Por lo tanto, Abraham, y por implicaciones rabínicas, sus descendientes de Leví fueron bendecidos ¿por quién? Por el mayor, que es Melquisedec. Esto demuestra su superioridad sobre el sacerdocio de Aarón y también nos muestra que Jesús, quien era de la línea de Judá, no de Leví, podría ser un sacerdote de una orden diferente. En fin, en cuestión de los diezmos, dice que el diezmo es más antiguo que la ley mosaica. ¿Han pensado en eso por algún momento? El diezmo es más antiguo que la ley mosaica. Era una manera como el sábado y primeros frutos para mostrar que Dios es dueño de todo. Una de las cosas que tal vez les podría decir así más rapidito, si acaso tienen que hablar de diezmo o de finanzas o mayordomía con respecto a esto, porque mucha gente va a argumentar que la Biblia no enseña del diezmo. ¿Han escuchado eso? Ok. La cosa con esto es de que el esfuerzo que necesitamos hacer o continuar haciendo cuando leemos el Antiguo Testamento, especialmente el Pentateuco y todo ese tipo de lecturas, porque les dije hace algunos días que parte de la grandeza del liderazgo de Moisés es la habilidad que él tiene de fundar, de crear, de establecer los sistemas, los principios, las bases del discipulado para una nación. Eso es Moisés, el Pentateuco. Caminar por 40 años en el desierto, él sienta las bases de cómo una nación se disipula. No como una nación evita el infierno, no como una nación va al cielo. Ese es el producto del discipulado. Pero tomar decisiones, vivir la vida, reaccionar a la vida, navegar las eras que están empalmadas, navegar la realidad de que Satanás es un ser poderoso, limitado, Satanás tiene una agenda que es clara. ¿Cómo le hacemos? ¿Cómo le hacemos para terminar la carrera? Es a través del discipulado que Moisés establece, a través de la formación de la nación de Israel en ese aspecto. Todo esto lo menciono porque a lo que no le hacemos justicia al Antiguo Testamento, a Moisés y a este proceso de discipulado, es que como estamos viendo todo por espejo retrovisor y todo es historia y todo está hecho y ahí está la nación de Israel y todo eso, muchas de las profecías cumplidas, es que se nos olvida que los estatutos establecidos de Dios, por Dios, a través de Moisés, son estatutos completamente revolucionarios. Cuando ustedes leen los 10 mandamientos y escuchan que vas a tener un día de reposo, esta es una cultura en la cual si no trabajas, no comes. Entonces, ¿cómo es posible que me estés diciendo que no coma? ¿Me explicó? Aquí no hay sistema de refrigeración, aquí no es de que vas y pones las cosas en el refrigerador, aquí simplemente comes lo que cosechas. Es todo, ¿verdad? Entonces, este concepto de que, hey, día de reposo, es un concepto que simplemente Dios está diciendo conforme entras a la tierra prometida. Uno de los distintivos acerca de ti, conforme se acaba el auxilio y viene la ayuda, es de que tu trabajo es simplemente el vehículo para demostrar que yo soy tu sustento. ¿Verdad?
que no es tu habilidad de trabajar la que te sostiene. Entonces, porque yo soy tu sustento, vas a trabajar. ¿Sí ven la diferencia? Porque yo soy tu sustento, ya no te doy auxilio, te doy ¿qué cosa? Ayuda. Entonces hay que trabajar, pero por mucho que trabajes y tienes que trabajar duro, el trabajo siempre es el vehículo hacia el objeto del trabajo, como es la oración, como es la fe, como es todo. El objeto del trabajo, ¿quién es? Es Dios, es la magnificencia, es el engrandecer, el desplegar la fama del que provee la tierra, que es el dueño de la tierra, que es el dueño de mis fuerzas para trabajar. ¿Es un mensaje que necesitamos escuchar hoy en día? La iglesia lo necesita, la gente lo necesita hoy en día. Y menciono todo esto porque, otra vez. Lo menciono porque ustedes van a ir a lugares, van a trabajar con gente, de todo tipo de gente, que en un momento dado, la subcultura de la iglesia hoy en día, evangélica, bautista, por donde quiera, es el concepto de que ustedes entran como seminaristas o están como pastores ya, lo que sea, voluntario, tiempo completo, donde ustedes entran como otra vez, como ustedes son la primera división y ellos son la segunda división. Porque ellos su ingreso lo hacen a través de una farmacia, a través de una oficina, a través de un aula como maestros. ¿Me explico? Entonces decimos, los seminaristas, los pastores, son los que realmente aman a Cristo y conocen la Biblia. Entonces, como ellos son primera división, son segunda división, por eso es que cuando me enfermo y cuando está la persona en el hospital, hay que hablarle a quién. Al pastor para que él ore, porque cuando él ora es la oración de veras. La mía es como que, no llega, es muy lejos. Ok, esa es la subcultura con la que vamos a trabajar, ¿no es cierto? Ok, no es bíblica, no nos ayuda y es un discipulado mal hecho. ¿Qué es el punto? De que cuando pensamos en la labor de 6 días y 1 de reposo, es diciendo el Señor que el día de reposo es simplemente la manera tangible de decir que mi trabajo, el labrar la tierra o lo que hago de trabajo, tiene la misma importancia e impacto espiritual que el trabajo de alguien que se dedica a predicar el evangelio. Que la restauración de la persona de Cristo, la obra, los 33 años de Cristo, no solamente restaura el corazón, el espíritu del hombre, restaura la creación, restaura la totalidad del cosmos. Entonces, la resurrección de Cristo, cuando Filipenses dice que el Padre le da el nombre, que es por sobre todo nombre, es que su autoridad no es solamente sobre aquellos que creen en Él, aquellos que van a ir al cielo, es sobre Satanás mismo, es sobre el infierno. Cristo reina sobre el infierno. Cristo reina sobre todo. Entonces, es obvio que reina sobre el chofer de los autobuses y sobre el que trabaja en una bodega. ¿Qué es el punto? De que aquí la meta no es que cuando sentimos el llamado dejemos el trabajo secular y nos metamos al trabajo vocacional. Nada malo con hacerlo y muchos de ustedes lo han hecho. Nada malo con eso. Eso es entre ustedes y Dios. Simplemente que si eso lo han hecho o lo están haciendo o desean hacerlo, no lo hagamos con una mentalidad de que lo que hacía antes era del mundo. ¿Me explico? Eran cosas seculares. Pero ahora, como estoy en la iglesia, no, ahora sí, esto realmente es lo espiritual, lo que real. No. Esa no es la mentalidad de la Biblia. E inclusive yo argumentaría que eso es lo que ha lastimado el evangelio. ¿Por qué? Porque por lo menos 3 cosas sucedieron cuando Constantino y el gobierno romano legalizan el cristianismo, que fue el año que 313, 300 no sé qué, en la historia del cristianismo, es donde inicia lo que se conoce como, y yo no sé cómo se dice en inglés, pero en inglés la palabra es Christendom, que es la era cristiana. ¿Qué es lo que sucedió? Es lo que sucedió. Una es que el cristianismo, en lugar de ser encarnado, se hizo de una manera de atracción, de que tienen que venir a un lugar santo, consagrado, llamado templo, donde anteriormente, ¿dónde se reunían? ¿Dónde adoraban a Dios? En las casas, en las calles, por todos lados. Entonces, el evangelio estaba redimiendo, antes de esto, redimía el gobierno, el entretenimiento, redimía las amas de casa, redimía los hospitales, donde quiera estaba el evangelio, ¿me explico? Y entonces creamos este concepto de que realmente la presencia de Dios habita el domingo a las 11 de la mañana, cuando nuestro pastor abre la Biblia. No es cierto eso. Entonces fue el primer problema. En lugar de ser encarnado, se hizo de atracción. La segunda cosa que hicimos en el cristianismo, en aquel tiempo, es que empezamos a crear jerarquías. Y creamos la división entre el clero y los laicos. No es bíblico, ¿verdad? No es bíblico. Pero hasta la fecha nos beneficiamos de ello. Gracias a Dios tenemos oportunidad de servir vocacionalmente. Nada malo con ello, nada malo de vivir del evangelio. ¿Me explico? Pero Pablo, el cual pudo él vivir del evangelio en su totalidad, él decide ser bivocacional. ¿Me explico? Él decide hacer eso. Entonces, una es los edificios, donde en lugar de encarnarlo, lo hacemos atracción. La otra es la cuestión de crear las jerarquías. Y la última, no me puedo acordar. Si me acuerdo, se las platico. Hay una tercera, que no recuerdo cuál es. Entre paréntesis, eso es lo que típicamente se le considera la era cristiana, el Christendom, que le llaman. Cuando hablamos acerca de la era modernista, la era postmodernista, ¿sí? ¿Conmigo? ¿Saben esos términos? ¿Saben de qué estoy hablando? Implica el fin de la era cristiana.
Somos una cultura, jóvenes, ustedes son una generación en la cual ha nacido donde el cristianismo no tiene la ventaja. No tiene, en mi mente regreso a las películas de Cantinflas, de Tintán, de Pedro Infante, donde inclusive Cantinflas tiene una película llamada El Padrecito, donde literalmente existía la imagen de que el cura, el líder religioso, había un concepto de respeto, independientemente si lo merecía o si estamos de acuerdo en la teología, pero por eso es que las iglesias siempre se construyeron los templos en el centro de la ciudad, en la plaza, porque es el ícono, es donde gira, ahí todo está en contorno a eso, ¿verdad? Eso ha desaparecido, eso no existe. Hoy en día, ustedes, su generación y los hijos de ustedes eventualmente, la imagen de un líder religioso es alguien que abusa a niños. ¿No? Seamos honestos. Esa es la gente con la que estamos llamados a trabajar. Donde el hecho de que ustedes se llamen ministros, pastores, siervos, misioneros, automáticamente los etiquetan como una persona que quiere mi dinero, es un fanático, está en contra de la homosexualidad, del lesbianismo, matrimonio y el mismo sexo. Eso es lo que son ustedes. Y por eso la gente va a rechazar esas caricaturas del evangelio. Ok, todo esto lo estoy mencionando porque empecé con la cuestión del diezmo, me fui con lo del trabajo, pero los principios establecidos por Moisés en la formación, en el discipulado o en el, y otra vez voy a inventar una palabra, pero el desdiscipular, el quitar el discipulado que traían de Egipto y crear un discipulado monoteísta bajo la ley, bajo lo que Dios literalmente le decía, ¿no es cierto? Porque conforme a Dios le hablaba, conforme a Dios le hablaba, él hablaba, ¿no? Así es como, o sea, Moisés no tenía de que, el seminario me enseñó esto. Dios habla, la gente escucha. Ese es el sistema de crecimiento, el sistema de formación de esta nación. Pensar en la cuestión del diezmo, así como usé la ilustración del trabajo, piensen en términos de diezmo. En el trabajo, lo que acabo de decir es que el día de reposo simplemente es comunicar al mundo, en este tiempo y hoy en día, que Dios es mi proveedor. ¿Verdad? Él es dueño de todo. Traduzcan eso en cuestión del diezmo. Porque, aquí es donde voy. En cuestión del diezmo, y esto es bien difícil para mí decirlo porque es obvio que yo me beneficio de que la gente diezme. Porque de eso vivo, ¿verdad? Entonces suena como que, yo sé cómo suena, pero ni modo, tengo que decirlo. Sonaría mejor si no fuera yo pastor. Pero en este caso, obviamente, yo simplemente estoy en ventas, él está en gerencia, yo estoy predicando el mensaje que él me ha mandado a predicar. Ese es el punto. De que el diezmo, como es el bautismo, tengo que bautizarme, puedo bautizarme, ¿sí? Tengo que diezmar, realmente puedo diezmar. Lo que implica es esto. El diezmo es simplemente el vehículo en el cual sí es mandato divino, como lo es el bautizarse, pero el punto del diezmo no es diezmar. El punto del diezmo es simplemente recordarme a mí mismo que la meta no es entregarle a Dios lo que le pertenece, es glorificarlo con el 90% que me corresponde administrar. Esa es la meta. Porque la tendencia es decir, ya diezmé, el 90 es mío y más vale que no me digas absolutamente nada y me bendigas. Porque ya cumplí. ¿Me explico? En lugar de decir, ok, el hecho de que Él me permita administrar 90%, esa es la bendición. De que puedo usar el 90% de mi ingreso para expandir su fama, para engrandecer el Dios del universo. A través de esta cantidad pequeñita que es el 90%, porque es 90%, independientemente de cuánto ganemos y que sea mucho, ustedes saben que en cuestión de ingresos, en cuestión de riquezas, es algo que constantemente está moviendo. ¿Por qué? Porque gente con dinero son ellos que hacen mucho, ¿verdad? Yo no. Pero la realidad es que lo que ganamos nosotros o vamos a ganar o el ingreso que tenemos es mucho para ciertas personas en ciertos países. ¿O no? Donde la pobreza es extrema. Entonces, ¿qué es el punto? Que la cuestión del dinero no solamente es anormal, pero no anormal, amoral. Amoral, pero aparte que es algo que es cuestión de perspectiva. Se cuenta la historia de este señor Bill Gates. ¿Saben quién es Bill Gates? ¿Okay? Se cuenta que cuando él fue a la India y entró en una de esas colonias de leprosos en la India donde la pobreza es inconcebible y entra en una de las chozas y platica con una señora y sale de ahí, de la choza. El traductor le pregunta a la señora, le dice, ¿estás consciente con quién acabas de hablar? Es uno de los hombres más ricos del mundo. Y dice ella, para mí toda persona que viene del otro lado del mundo es rico. Porque ellos no tienen un punto de referencia en riqueza. ¿Sí explico? Para ellos no hay diferencia. Simplemente si eres de este lado, automáticamente eres rico. Entonces, ¿por qué? Porque es un concepto que se mueve dependiendo de dónde estamos, ¿verdad? Entonces, por eso decimos, no, ricos son los que ganan esta cantidad, los que pastorean este tipo de iglesias, los que viven este tipo de estilo de vida. Entonces, una vez más, la cuestión del diezmo es simplemente la oportunidad de recordarnos que tenemos el privilegio de administrar
90% y expandir la fama de Dios con el 90%. Y especialmente en el contexto en el que yo vivo, que es Estados Unidos, el problema en Estados Unidos, y esto ustedes lo saben porque conocen lo suficiente, aunque no viven allá, en su gran mayoría, aunque hay pobreza en Estados Unidos el problema no es el dinero. El problema es la mala administración del dinero. ¿Qué significa ello? Eso es lo que significa. Yo estoy hablando de cristianos. Significa que en Estados Unidos, porque entre más recursos hay, más ¿cómo se dice? Nos emproblemamos, más causan problemas. Es esto. En Estados Unidos la tragedia es que nuestro estilo de vida en Estados Unidos, y eso suena completamente prejuicioso en contra de donde vivo, pero el estilo de vida está siendo correteado por el ingreso. ¿Sí? Todo eso implica que la gente típicamente vivimos como en un 120, 140% de lo que ganamos. ¿Acaban de escuchar lo que dije? Vivimos nuestro presupuesto es del 140 de lo que ganamos. Es obvio que siempre vamos a sentir que nunca tenemos dinero. Es obvio que siempre vamos a sentir la presión económica. ¿Me explico? Y literalmente, la generación de ustedes jóvenes, la generación de ustedes en general, cristianos y no cristianos, yo dándoles el beneficio de la duda a ustedes, es de que yo creo que ustedes quieren diezmar, pero todo esto que acabo de describir y esta perspectiva de la vida y todo eso, la mayoría de la generación joven no puede diezmar, porque no tiene la manera, porque sus finanzas están tan de cabeza. ¿Sí captamos lo que estamos haciendo? Que aunque quisieran, no pueden, simplemente no pueden. Donde yo estudié hace años y algunos de mis compañeros con los que yo estudié en la universidad, en el seminario, son personas que ahorita son profesionistas en diferentes aspectos, lo cual no quito absolutamente nada de ello, pero me lo han dicho así. Y cuando digo estudié, estoy hablando de teología, ministerio, son personas que me lo han dicho abiertamente. Yo no puedo pastorear, aunque Dios me llamó y fui capacitado, no puedo hacer lo que realmente he querido hacer, que es plantar iglesias o lo que sea, porque simplemente no puedo dejar el estilo de vida que tengo. No puedo dejar el trabajo que tengo. Entonces, dices tú, ok, este es un problema. ¿Me explico? Que no sucedió de la noche a la mañana. Y aquí simplemente toco esta cuestión del diezmo, porque yo no creo que la meta es diezmar. Yo creo que la meta es honrar a Dios, expandir su fama. ¿Con qué cosa? No con el diezmo, con el 90% que administramos. Y entre paréntesis. Escuchen esto, porque tengo 22 años de experiencia en el matrimonio. Una de las cosas más placenteras del matrimonio es casarse con una persona generosa. Una vez más, una de las cosas más placenteras del matrimonio es casarse con una persona generosa. Una de las cosas más dolorosas en la vida es casarse con una persona. ¿Cuál sería el opuesto? Una persona que vive para sí mismo. ¿Qué es mi punto? Ese es mi punto. Que si como solteros aprendemos a practicar lo mínimo de la generosidad, que es la administración de los recursos. Los recursos o el dinero es algo tan tangible y tan real que no hay misterio en cuánto recibimos y a dónde lo mandamos. No hay misterio. A veces sentimos que es misterio porque decimos, no sé para dónde se me fue. No sé qué le pasó al dinero que tenía. Se fue a donde lo mandamos. ¿Sí me explico? No hay misterio. El punto es este. Si podemos ser disciplinados y generosos con lo tangible, yo creo que vamos a poder o aprender a ser generosos con lo no tangible. Los sentimientos, las emociones, el perdón, el ser perdonado a mí mismo, el amar, el odiar. Porque las cosas no son tangibles. ¿Me explico? Es la cosa de que dices, es que no sé, pero dejé de amarlo. No sé, pero me enamoré. Entonces, no tienes así algo que puedas tocar, son emociones. Entonces, si pudiéramos pensar en ser fieles en lo poco para ser confiados en lo mucho y aprender como solteros a ser generosos en algo tan tangible como es los recursos, al momento de casarnos, al momento de compartir la vida con esa persona, y para los que estamos casados, nunca es tarde hacer esto, pero vivir esa vida de generosidad, de disciplina, donde por eso es que les decía yo días atrás que en la cuestión de la salvación, el arrepentimiento no es un evento, sino un ¿qué? Es un hábito. Porque en la relación interpersonal, ustedes van a estar por 10 semanas, 11 semanas, los que van a trabajar juntos van a tener que perdonarse unos a otros eventualmente. Y si lo ven como un evento donde pidieron perdón solamente cuando fueron salvos, pero no ahorita, en el diario vivir, es obvio que va a ser difícil. Todo esto lo menciono porque otra vez, o sea, pensando en la vida de mis hijos, yo creo que enseñar a los hijos a temprana edad a administrarse y glorificar a Dios con el 90% de lo que les corresponde administrar, cualquiera que sea la cantidad, a cualquier edad, yo literalmente creo que como padre estoy preparando a mi hijo, a mi hija, a un matrimonio con mejores posibilidades de sobrevivir. Porque si aprende a ser generoso de soltero, tiene mejores posibilidades de ser generoso cuando esté casado.
¿Qué implica ello? Otra vez, este tipo de prácticas básicas, sencillas, las cuales no son cosas que decimos, son cosas que vivimos, ¿no es cierto? Las ven en nosotros ser practicadas como padres, como esposos, como hermanos, como todo tipo de cosas. Entonces, es para mí la importancia de este tipo de conversaciones que ojalá puedan llevarlas a donde van ustedes. Considerad, pues, cuán grande era este, a quien aún Abraham, el patriarca, dio diezmos del botín, otra vez, hablando de este concepto de superioridad, donde dice ciertamente los que de entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio, ¿sí? Tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley, es decir, de sus hermanos, aunque estos también hayan salido de los lomos de Abraham. Pero aquel cuya genealogía no es contada entre ellos, tomó de Abraham los diezmos. Entonces, Abraham es supremo entre los judíos, pero este es por encima de Abraham. Y bendijo al que tenía las promesas. Aparentemente es Melquisedec quien da la bendición a Abraham. Entonces, otro simbolismo de ¿qué? De superioridad. Por lo tanto, dice, y sin discusión alguna, el menor es bendecido, Abraham es bendecido por Melquisedec. Y aquí ciertamente reciben los diezmos hombres mortales, pero allí uno de quien se da testimonio de que vive, y por decirlo así, en Abraham pagó el diezmo también Leví, que recibe los diezmos, porque aún estaba en los lomos de su padre cuando Melquisedec le salió al encuentro. Ok, en este capítulo 7, muchachos, de lo que acabo de leerles, solamente quiero marcar esto, y este es importante porque, otra vez, recuerden que hablamos de que hay que sacar el mensaje del libro y filtrar todo a través de ese mensaje, la verdad central del libro. Aparentemente en el 7.7, cuando habla de que el mayor, el autor dice, el corazón del libro de Hebreos consiste en la comparación entre el pacto mosaico y el nuevo pacto de Cristo. Entonces, al predicar Hebreos, tenemos que regresar a este tema, regresamos a este tema, la superioridad de Cristo, del pacto nuevo, comparado con el pacto antiguo. Y en este caso está usando este juego de palabras, este juego de personajes, esta experiencia histórica del papel que juega Melquisedec en la vida de Abraham, Abraham en el pueblo de Israel y Abraham en la tribu de Leví, el sacerdocio de Aarón. ¿Se me explicó? Todo eso lo usa el autor de Hebreos para hablar acerca de esto. Y bueno, aquí enlista lo que hemos hablado anteriormente. Rápidamente, el 11, este capítulo es extremadamente importante. Si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, porque bajo él recibió el pueblo la ley, el sacerdocio levítico, a través de ellos, ¿qué necesidad habrá o habría aún de que se levantase otro sacerdote? Si ya existían los levitas, según el orden de Melquisedec, y que no fuese llamado según el orden de Aarón, que es por donde, o sea, como diciendo, el autor está diciendo como que da la impresión que Dios tuvo como un plan B del plan A, porque el plan A era Aarón, ¿verdad? Aarón, levitas, sacerdotes, de ahí venía el sacerdocio. Y dice, está preguntando, o sea, según el orden de Aarón, porque cambiando el sacerdocio, necesario es que haya también cambio de ley. Y aquel de quien se dice esto es de otra tribu, de la cual nadie sirvió al altar. ¿De quién está hablando? La tribu de Judá. Porque manifiesto es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá, no de la tribu de Leví, de la cual nada habló Moisés tocante al sacerdocio. Y esto es aún más manifiesto si a semejanza de Melquisedec se levanta un sacerdote distinto, no constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia, sino según el poder de una vida, ¿qué cosa? Indestructible. En otras palabras, lo que está diciendo el sacerdocio de Aarón, los levitas, como todo otro tipo de estructura o de jerarquía, es temporal, es limitado. ¿Sí me explicó? Es lo que está diciendo. El sacerdocio de Jesús es eterno. Otra vez, regresen a Génesis 1.1, Juan 1.1. Él es eterno, para siempre, por siempre ha existido. 17. Pues se da testimonio de él. Aquí está el testimonio. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec, que estaba usando el libro de los Salmos para hablar de esto. Queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia, pues nada perfeccionó la ley, porque no era la obra de la ley perfeccionar las cosas. Y de la introducción de una mejor esperanza o certidumbre, porque dijimos que esperanza es certeza, por la cual nos acercamos a Dios. Y esto no fue hecho sin juramento, porque los otros ciertamente sin juramento fueron hechos sacerdotes, pero este nuevo sacerdote, este sumo sacerdote, con el juramento del que le dijo, juró el Señor y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Por tanto, Jesús es hecho fiador. ¿De qué cosa? De un mejor pacto. De un mejor pacto. Obviamente entra el concepto de esto de fin o completo, de algo que está terminado. Y aquí es donde les recuerdo que dice que Jesús produce la madurez y cumplimiento que el pacto mosaico nunca pudo hacer. En otras palabras, el pacto mosaico nos dio la capacidad de creer en Dios. El pacto de Cristo nos da la capacidad de creerle
a Dios. El pacto mosaico nos dio la habilidad de salir de Egipto. El pacto de Cristo nos da la habilidad no solamente de entrar a la tierra prometida, pero de ver a Dios como en la herencia. La herencia no fue bienes y raíces. La herencia no fue el mantener una raza pura. ¿Qué es la herencia? La herencia es que somos coherederos del heredero. La herencia es que tenemos el derecho de disfrutar a Cristo en su totalidad. Esa es la herencia. Ok, 26 al 28. Aquí está. Porque tal sumo sacerdote nos convenía. ¿Por qué? Porque Él es santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, ¿de qué cosa? De ofrecer primero sacrificio ¿por quién? Por su propio pecado y luego por los del pueblo. ¿Por qué? Porque esto lo hizo una vez y para siempre. ¿Cómo lo hizo? Aposento alto. En un contexto donde estos jóvenes judíos sabían el sistema, sabían cómo funcionaba todo esto y lo sabían a la perfección. De tal manera que él dice, este es el nuevo pacto, Santa Cena, ¿verdad? ¿Sí o no? Acuérdense, esa noche que va a ser entregado. Este es un nuevo pacto, de lo cual yo sé que los discípulos empiezan a buscarlo en Google. Nuevo pacto, nunca hemos escuchado de esto. ¿Cuál nuevo pacto? ¿De qué estás hablando? No entiendo de qué trata, cómo, pero si conoce el héroe, traemos la camiseta de Moisés, celebramos, la Pascua es la salida ¿de dónde? De Egipto, donde la cúspide, la culminación de esta experiencia es una sangre derramada que es puesta en los ¿qué? Sí, de las puertas, ¿recuerdan eso? Y el ángel de la muerte aparece, ¿por qué? Otro simbolismo, el juicio de Dios con la misericordia de Dios dándose un beso, ¿verdad? Se besaron, donde aparece la justicia, la ira, la venganza, y va a haber muerte, pero provee a la misma vez ¿qué cosa? Una manera de evadir la muerte. Una manera de decir y recordarnos, aunque eres un pueblo, hablando de esta gente en Egipto, te has corrompido, eres un pueblo que adora ídolos, sigue siendo mi pueblo. Y vengo a rescatarte, vengo a comprarte, vengo a pagar el precio. Que en mi mente voy al profeta Oseas, ¿recuerdan? Que se casó con quién? No con la que era una. Sí, no tengo problema con que haya sido, pero esta muchacha estaba activa, estaba generando dinero con su negocio de prostitución, ¿verdad? ¿Y qué es lo que hace? ¿Qué le dice Dios a Oseas? No quiero que te cases con ella cuando dejes sus costumbres y su negocio. Quiero que te cases ahorita que está el negocio. Y aparentemente el negocio está produciendo. ¿Sí me explico? Y o sea, así como que, ¿ah? ¿Ah? ¿Qué? ¿Que como dice que con quién? Y literalmente va y se casa. ¿Y qué es lo que hace? Esta mujer hace lo que toda prostituta hace, continúa prostituyéndose y se va. Y estando ella en ofreciéndose al mejor postor, ¿quién la compra? El mismo que la había obtenido. ¿No es la historia de nosotros esa? ¿No es nuestra experiencia? Entonces, ¿por qué nos sorprendemos cuando nos encontramos gente en esa situación? ¿Por qué actuamos con prejuicio? Cada error, cada persona, cada historia, cada experiencia de pecado tiene que ser un recordatorio de dónde el Señor nos ha traído. Que es nuestra historia. Es mi peregrinar. ¿Me explico? Entonces, en ese contexto donde están ellos recordando y están celebrando esa Pascua, y esto que hacían lo hacían todo el tiempo, por primera vez se aparece un miembro de familia, no un sacerdote, no una persona calificada para hacer este tipo de experiencias y recordatorios. Se aparece un miembro de familia, se aparece el Hijo de Dios y es por eso que dice él, esta es la sangre, este es el cuerpo de un nuevo pacto. Comed y bebed. Y aquí está el punto. Comed y bebed de tal manera que cada vez que lo hagan van a anunciar, ¿qué cosa? Van a anunciar que hay un dominio, que están por experimentarlo, y es el dominio de Satanás. Y lo van a experimentar en toda su plenitud. Y me van a ver a mí transformarme en la expresión, como les dije, más grotesca, obscena de pecado. Están por verlo eso. Hay un propósito para ello. Pero se van a dar cuenta que cada vez que toman de este pan, cada vez que comparten de esta copa, están anunciando que el dominio de Satanás es real, pero es temporal. De que la experiencia donde salieron ustedes años atrás de Egipto no fue simplemente para poseer bienes y raíces o para mantener la pureza de un lenguaje, de una idiosincrasia, de una práctica. Es literalmente para ser poseedores de algo completamente nuevo. Algo nunca antes visto, que es el reino de Dios, no cuando mueres, pero el reino de Dios que está entre ustedes, que está presente en este momento. Lo cual, otra vez, los discípulos estaban duro con Google. No tengo idea de qué está hablando este hombre. Algo le está pasando, está perdiendo el sentido Jesús porque no entiende. Entonces, conforme avanzamos este verano, muchachos, y hacemos lo que hacemos, va a haber momentos en los cuales no vamos a entender. No tenemos la menor idea qué hacer con lo que estamos haciendo. Vamos a decir, pero ¿qué estaba pensando? ¿Por qué estoy yo aquí? No tengo necesidad de estar yo aquí batallando con esta gente. Tenemos que regresar a esta conversación, ¿no es cierto?
Tenemos que regresar a esta experiencia de decir, ok, Cristo nos ha llamado a hacer esto. En fin, él simplemente está hablando aquí y termina diciendo, es el que no ofrece primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo, porque la ley constituye, ¿qué cosa? Sumos sacerdotes a débiles hombres. Pero la palabra del pacto, del juramento, posterior a la ley o por encima de la ley, ha constituido, ¿a quién? Al Hijo, hecho, madurado, perfeccionado, una sola vez y para siempre. Para siempre. No hay plan B, no hay para ver si esto funciona. Ojalá después de 10 semanas suceda lo que pensamos. No, no, no. Otra vez, nosotros no avanzamos este verano hacia una victoria. Vamos a laborar desde la victoria. Lo hermoso de la victoria es que no es la mía, es la de Él, ¿verdad? Así es que eso me quita mucho peso de pensar que esto es mi rollo, mi onda y tiene que ser como yo digo, bajo lo que prometí, por lo que me van a ofrendar. No, lo hacemos exclusivamente porque Él es mi aval, Él se hace responsable, Él es el que ha prometido, Él es el que lo ha hecho y por Él lo hacemos, ¿no es cierto? Entonces es parte de lo que está llevándonos a pensar aquí el escritor de Hebreos. Ok, hay un pasaje más de este mismo capítulo, no se emocionen porque ya voy a acabar, pero casi acabo aquí. Esta sección que está aquí, hay algo rapidito que menciona al final, es la sección que está bajito de ese pasaje, inculpable o sin culpabilidad, inocente, libre de culpa o sin reproche, cuando habla acerca de esta cuestión de Jesús. En la letra D, el número de palabras en hebreo y griego que llevan a este concepto muestra su importancia. Dios ha provisto para nuestra necesidad por medio de Cristo y ahora nos llama a ser como Él. ¿Sí? Entonces, una vez más, su sacrificio es lo que quita mi culpabilidad, su vida es lo que me otorga ¿qué cosa? Una vez más, su sacrificio, la muerte de Cristo, me otorga inocencia. Su vida, 33 años, me otorga ¿qué? Santidad o justicia. Por lo tanto, observen esto, los creyentes son declarados por posición legal, rectos, justos y sin culpa, a través de la vida de Cristo. Entonces, no es suficiente el ser una persona perdonada, Él nos ve como una persona como que no hemos cometido pecado, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es la vida de Él puesta en mí. Ahora los creyentes han de posesionar su posición, han de tomar la posición que Él tiene de andar en la luz como Él está en la luz, de andar como es digno de la vocación. Por lo tanto, Jesús ha restaurado, ¿qué cosa? ¿Qué ha restaurado en nosotros? La imagen. ¿De quién? De Dios, la plenitud, la gracia, la majestad de Dios. Compañerismo íntimo es posible ahora, pero recordemos que Dios desea un pueblo que exprese, que sea la expresión. Reflejo es más que un espejo. Esta es la expresión, el ADN, la esencia, ¿sí? La esencia de Dios. Ese compañerismo es aquel que nos lleva a simplemente donde su pueblo está reflejando a su Hijo, somos llamados a nada menos que a santidad, ser apartados. La santidad de Dios no solo legalmente, sino también de una manera tangible, encarnarla, vivirla. Eso es lo que está escribiendo ahí. Ok, ese fue ese capítulo 7.